El tema que vamos a ver es la estructura de la leche. ¿Qué es la estructura de la leche? Bueno, nos dicen que es muy compleja y organizada, debido a que es una emulsión de grasa en agua que contiene numerosos elementos. Estos elementos se dice que se encuentran en una disolución y otros en estado coloidal. ¿Pero qué es ese estado coloidal o suspensión de la leche? Se dice que es una mezcla heterogénea, chicos, que comprende partículas de diferentes condiciones, como grasa, caseína, lactosa y trazas de muchos minerales como calcio, fósforo y compuestos de potasio. Por lo tanto, esta estructura de la leche se distingue en tres estados: emulsión de la grasa en agua, 2. Disolución coloidal en proteínas y 3. Disolución verdadera del principal azúcar de la leche, que en este caso estamos hablando de la lactosa. Todos sus componentes están relacionados entre sí y según su proporción cuantitativa y cualitativa. Van a determinar estos el equilibrio o bien la desestabilización de la leche. Por eso se dice que la leche es un producto muy susceptible a todas las condiciones de temperatura, condiciones microbiológicas y condiciones de refrigeración. Como lo vimos en el trabajo anterior, chicos, la composición física de la leche, como ya lo sabemos en los productos derivados de animales, su composición va a variar en función de la especie, el origen, la raza, la alimentación y el estado de salud del animal. Y también tiene mucho que ver las condiciones del clima y las condiciones, por supuesto, higiénicas. Componente graso de la leche natural. Esta fracción de grasa se encuentra formando una emulsión de glóbulos esféricos con un diámetro que va a oscilar entre 2 y 10 micras. Sabemos que el diámetro de este glóbulo va a variar según la raza de vacuno productor. Cuanto mayor sea el contenido de grasa en la leche, mayor va a ser el diámetro que tendrán los glóbulos grasos. Estos glóbulos se hallan rodeados de una película protectora denominada membrana, que ésta se produce alrededor de un glóbulo de albúmina, puesto en contacto con una grasa o material muy graso muy frágil. Esta película, que se encuentra rodeado a los glóbulos, como lo vimos en la diapositiva anterior, está formada por proteínas, y por qué de su importancia lo vamos a ver ahorita. Es un compuesto similar a la queratina, pero además contiene fosfolípidos y triglicéridos con un punto de fusión alto. En un 70% de los mismos son saturados. Sobre esta película se encuentra un 60% de lecitina que contiene la leche. La disposición de estas proteínas es lo que la hace la fase acuosa, es la parte hidrófila, y la parte hidrófoba, los glicéridos que se encuentran hacia el interior. ¿Por qué es tan importante esta película o esta membrana? Bueno, porque es muy fácilmente atacable por microorganismos que van a alterar las propiedades de la leche, provocando que los glóbulos grasos se unan entre sí y suban rápidamente hacia la superficie, lo que hace la formación de la nata. Este fenómeno también puede ser provocado por los cambios o descensos bruscos de temperatura. Lípidos saponificables. Los lípidos naturales de la leche se pueden clasificar en dos grandes grupos, como lo podemos observar en esta tabla, en lípidos sencillos y lípidos complejos, mientras que los lípidos sencillos o simples van a constituir más del 99% al 99.5% de los lípidos totales de esta leche. Mientras que los lípidos complejos, que son las lecitinas y las cefalinas, van a constituir de 1.5 a un 1% de los lípidos totales. La composición de estos ácidos grasos de la leche, como ya se los había mencionado, es muy compleja y se han identificado más de 400 ácidos grasos diferentes en este líquido, saturados, insaturados, normales y ramificados, aunque solamente 20 de ellos suponen la mayor parte de los residuos. Esta tabla que vamos a observar muestra el contenido medio de estos ácidos grasos mayoritarios, que son los simples. La mayor parte se encuentra como triglicéridos, apareciendo exceso de ácidos grasos libres, y podemos observar dentro de los saturados cómo se encuentra el butírico, el caproico, caprílico y cáprico.
láurico, mirístico, palmítico, estiárico y araquídico. En los insaturados, que sabemos que son los ácidos grasos con un doble enlace, es el tetradecenoico oleico de 2 dobles enlaces, en lo que es el ácido graso linoleico. Ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos volátiles son los responsables del olor característico de la leche. Los más abundantes son el palmítico y el estiárico. Los ácidos grasos saturables son más estables y resistentes a las alteraciones químicas que los ácidos grasos insaturados. Por otro lado, la gran parte de microorganismos posee mecanismos enzimáticos que sabemos que van a alterar la composición de los ácidos grasos de la leche. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante la oxidación. Van a degradar pequeñas moléculas. Entre las causas más frecuentes de degradación tenemos como número 1 a los mohos, que forman cetonas por oxidación, y 2 a la desaturación. Este mecanismo es generado por mohos y bacterias, con pérdidas de átomo de hidrógeno y la aparición de dobles enlaces. Ácidos grasos insaturados de la leche. Sabemos que el más abundante es el ácido oleico con un 70%. La cantidad total de estos ácidos grasos insaturados va a variar mucho dependiendo de la alimentación del animal. La grasa de la hierba y el forraje es rica en ácido linoleico, por lo que se hidrogena o se satura en el rumen del animal. Sabemos que el rumen es básicamente su cámara de fermentación, en donde las bacterias y otros microbios van a descomponer esta fibra vegetal en componentes mucho más pequeños y digeribles. El rumen no puede funcionar correctamente sin una población microbiana saludable y activa, produciendo fundamentalmente lo que es el ácido oleico. Este rumen también es importante y antiguamente o anteriormente, años atrás, se utilizaba en lo que era para la elaboración de quesos, en lo que se denomina la cuajada. Vamos a ver el siguiente apartado, que son los lípidos complejos. Sabemos que representan del 0.5 al 1% de los lípidos totales de la leche. Y estos los vamos a encontrar como lípidos complejos fosforados y nitrogenados, principalmente como lecitinas, cefalinas y fosfoesfingolípidos. Los primeros que vamos a ver son las lecitinas, y estas van a representar el 35% de los lípidos complejos. También se les conoce con el nombre de fosfatilcolina por su estructura. ¿Por qué? Porque estos son anfilílicos, que quiere decir tienen una parte hidrófoba y otra hidrofílica. ¿Qué quiere decir? Y el extremo hidrofílico es soluble en agua, mientras que el extremo hidrófobo rechaza completamente el agua. Las lecitinas tienen el poder de estabilizar los triglicéridos de la leche en fase acuosa, y su presencia lo explica en gran parte en la formación de espuma que se hace en la leche cuando ésta es agitada. Dentro de los lípidos complejos también tenemos a las cefalinas y a los esfingolípidos. Las cefalinas suponen el 40% de los lípidos complejos, mientras que los esfingolípidos representan el 25% de estos. Ambos tienen una mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados, por lo que estos van a ser más sensibles que los triglicéridos a las reacciones de oxidación. Fracción insaponificable de la leche, que representa el 1% de la grasa total. Sabemos que esta porción o esta fracción insaponificable de la leche agrupa un conjunto de constituyentes de la materia grasa que tienen como característica no reaccionar con la sosa o potasa para dar lugar a la formación de jabones. Sus componentes son muy numerosos y variados, a pesar de que no representan más que el 1% de la grasa de la leche en conjunto. Los principales componentes son carotenoides, tocoferoles y esteroides. Dentro de este grupo se encuentran las vitaminas liposolubles, que son las A, D y E. Carotenoides son hidrocarburos colorantes amarillos y rojos y totalmente liposolubles. En la leche se encuentran los isómeros alfa y beta. El isómero beta solo se encuentra en la leche humana, en la de vaca, en ninguna otra.
Sus principales derivados de la vitamina A y en menor medida la xantófila y el escualeno, siempre presentes en bajas dosis, y estos están relacionados con la cantidad de vitamina A en la leche, ya que son un intermediario para la generación o biogénesis del colesterol y el licopeno. El carotenoide más abundante es el alfa-caroteno, a partir del cual por hidrólisis en el organismo se origina la vitamina A. Los carotenos son resistentes al calor, pero muy sensibles a la oxidación. Los carotenoides, su contenido en la leche va a variar según las condiciones de alimentación del animal, y es de mucha importancia la inclusión de forrajes verdes en su dieta, ya que va a incrementar la presencia de estas sustancias, ya que estos compuestos van a generar que la leche tenga ese tono amarillo. También, por supuesto, en los derivados se hacen presentes como la mantequilla. Durante el invierno, el ganado suele consumir los forrajes secos, henos o ensilados, por lo cual la tasa de carotenos disminuye sensiblemente y empieza un color blanquecino de mantequilla en el invierno. Sin embargo, en la industria de derivados lácteos se suplementa artificialmente para que tenga la misma coloración todo el año, porque sabemos que en muchos aspectos el ser humano, cuando le cambian ciertas características organolépticas, ya no le es de gusto el alimento. Los tocoferoles son sustancias de estructura compleja cuya composición química nos recuerda a los carotenoides. Los tocoferoles se comportan como antioxidantes naturales y protegen a las grasas y carotenos de la oxidación. Son muy sensibles a los rayos ultravioleta, por lo que las exposiciones prolongadas a la luz solar los van a destruir. Su cantidad en un litro de leche de los tocoferoles, hablando de la leche de vaca, oscila entre 0.5 y 1.5 miligramos por litro, mientras que la humana va de 0.5 hasta 35 miligramos por litro. Los tocoferoles es el más importante de la vitamina E, que es el que conocemos, considerado como el más importante antioxidante natural de la grasa de la leche. Los esteroles son alcoholes policíclicos complejos que se encuentran en la leche. Estos se encuentran en dos formas muy diferentes, como esteroles esterificados por ácidos grasos, estéridos, y los esteroles libres. Entre de estos tenemos al más importante, que es el colesterol, que representa el 0.3% de la grasa. El colesterol interviene en la formación de esas membranas que rodean a los glóbulos grasos, forman complejos con las proteínas de la fase acuosa y contribuyen a mantener la estabilidad, por supuesto, de la emulsión de la grasa de la leche. Los esteroles están íntimamente asociados a las lecitinas en su función de emulsionantes. ¿Por qué? Porque estos ayudan a la estabilización de los glóbulos de la grasa de la leche. En menor cantidad están los esteroles, el ergoesterol y 7-dehidrocolesterol, que este es el papel más importante de estos esteroles. ¿Por qué? Porque son los precursores de la vitamina D. Sustancias nitrogenadas de la leche. Estas sustancias constituyen de un 3.4 a 1.3% de la composición de la leche. El 95% de estas sustancias nitrogenadas proteicas se encuentra la caseína con un 78%, que es la proteína total de la leche, y las seroproteínas. El 5% restante corresponde únicamente a sustancias nitrogenadas no proteicas. La caseína. Sabemos que es la proteína de la leche. Esta caseína es un complejo de proteínas fosforadas que se sintetizan en la glándula mamaria. Sus características son: se encuentra en suspensión coloidal, estabilizada mediante cargas eléctricas. Sabemos que una suspensión coloidal es aquella que se encuentra en una fase líquida y en una fase dispersa y se compone de partículas sólidas. Además, otra de sus características es que esta precipita a un pH de 4.6 a 20 grados centígrados, pero va a ser insoluble en medio ácido. Son estables a los tratamientos térmicos y se inestabilizan a un pH bajo y en presencia de cationes divalentes, y son pobres en aminoácidos azufrados.
Las seroproteínas sabemos que constituyen el 17% de la proteína total. Principalmente son la albúmina y las globulinas. Parte de ellas no se sintetizan en las glándulas mamarias, como en el caso de algunas gamma-globulinas. Estas se encuentran disueltas en el suero de la leche y se solubilizan a temperaturas por debajo de la ebullición. Son compactas, globulares y de peso molecular variable. Van a ser solubles en intervalos de pH amplios, pero menos sensibles al ácido que las caseínas, como anteriormente lo vimos. Estas seroproteínas van a contener aminoácidos azufrados, que en temperaturas de pasteurización van a liberar estos grupos sulfidrilos que se comportan como antioxidantes y que son parte responsable del olor y sabor característico de la leche. La lactoglobulina, que es el 50% seroproteínas, es un dímero y es la fuente más importante de estos grupos sulfidrilos libres. La lactoalbúmina está relacionada con el sistema enzimático que sintetiza la lactosa, que es el azúcar de la leche. Estas además poseen un alto grado de contenido en triptófano. La seroalbúmina, al igual a la seroalbúmina sanguínea. Dentro de las seroproteínas también tenemos a las inmunoglobulinas, que son la IgM o inmunoglobulina A, inmunoglobulina G1 e inmunoglobulina G2. Estas son glucoproteínas que contienen aminoácidos azufrados. Tienen una actividad inmunológica en los calostros muy importantes. Forman parte de la membrana del glóbulo de la grasa de la leche y son promotoras del cremado, que se asocian con los glóbulos de la grasa. Poseen acción antibacteriana en la leche recién ordeñada. Otro tipo de seroproteínas también tenemos a las proteasas peptonas, que constituyen el 4.1 de seroproteínas. Es un grupo de proteínas muy heterogéneo de fosfoglucoproteínas y que son muy estables al calor. En la leche se encuentran numerosas enzimas propias de la leche y también otras son propias que son producidas por microorganismos. Aunque están presentes en cantidades muy pequeñas, son muy importantes, ya que van a condicionar la composición de la leche y sus propiedades. Estas van a ser sensibles al pH y a las temperaturas elevadas, las va a inactivar rápidamente. Sus principales propiedades de las enzimas en la leche son las lipasas y las oxidasas, que van a influir en el sabor y olor característico. Su termolabilidad permite saber si la leche ha sido sometida ya a algún tratamiento térmico, actuando a modo de indicadores de patrón de este tratamiento térmico sufrido. Otras de las propiedades principales de las enzimas de la leche es que algunas de ellas son propias de leucocitos y bacterias, no de la leche, y estas permiten evaluar la calidad microbiológica de la leche. Además, las enzimas van a permitir diferenciar la leche de distintas especies. Es un patrón enzimático y es propio de cada especie. Ciertas enzimas, como la peroxidasa y la lisozima, tienen propiedades antibacterianas que nos van a ayudar a asegurar el mantenimiento de la leche durante cierto periodo de tiempo. Desde el punto de vista químico, los azúcares de la leche los podemos dividir en tres. 1. Neutros, la lactosa y polióxidos a base de lactosa y fructosa. 2. Nitrogenados, que son la glucosamina y la galactosamina, N-acetiladas, que normalmente están ligadas al grupo anterior. Y los 3, que son los ácidos ilíacos, ligados siempre a los dos grupos anteriores. La leche del calostro de los rumiantes y la leche humana son más ricas en azúcares que la leche normal, tras 48 horas de su emisión de los calostros. Por otro lado, la leche de la mujer tiene más azúcares que la leche de otras hembras mamíferas productoras de leche. La lactosa sabemos que es el azúcar de la leche y es un disacárido compuesto por una molécula de glucosa más una de galactosa. Y sabemos que es el componente mayoritario del extracto seco magro, 50 gramos por litro de leche. Es uno de los componentes más constantes entre las distintas clases de leche y el menos sometido a variaciones dentro de cada tipo de leche. La lactosa
Además, es un factor que va a determinar la cantidad de leche, es decir, se produce tanta leche como la cantidad de lactosa producida lo permita, sin que varíe en su composición. Este glúcido es muy estable frente al ataque enzimático, pero es mucho más sensible al ataque microbiano. ¿Por qué? Porque se genera lo que es un tipo de fermentación con producción de ácido láctico. La lactosa se encuentra disuelta en la fase acuosa de la leche en diferentes formas, como lactosa alfa y lactosa beta, y formas anhídridas e hidratadas. Este disacárido es 10 veces menos soluble que la glucosa y la lactosa es mucho menos edulcorante que lo que es el azúcar ordinario. Elementos biológicos de la leche. La leche siempre va a poseer células y microorganismos. ¿Y cuáles son esas células presentes en la leche? Son las células epiteliales, principalmente por descamación, que son los linfocitos. Otras células menos frecuentes tenemos a las mononucleares, lipófagos o células granulosas en cuerpos en crecimiento. El número de células en la leche sana va a oscilar entre 10.000 y 200.000 mililitros. Recuento de células somáticas del RCT. Es un indicador de calidad de la leche en las ganaderías. Por ejemplo, si el animal sufre mastitis, aparecen grandes cantidades de granulocitos y neutrófilos, que junto con los leucocitos pueden llegar a suponer millones de células sobre mililitros. Un recuento de neutrófilos superior al 20% indica que el animal tiene mastitis. El siguiente tema que vamos a ver es el valor nutritivo de la leche natural. Tradicionalmente sabemos que la leche se considera un alimento completo por poseer grandes cualidades nutritivas. Estamos aprendiendo que es rica en proteínas, materia grasa, vitaminas y sales minerales. Resulta de hecho que es impredecible en los primeros meses de vida en un principio como único alimento y después como un alimento principal. El valor nutritivo de la leche natural se divide en 3 valores. El primero que vamos a ver es el valor plástico, que nos habla sobre las proteínas de la leche que sabemos que tienen un alto valor biológico, aunque estas son escasos en aminoácidos azufrados. Pero sabemos que combinada con cereales déficits en lisina, aportan proteínas de muy buena calidad. El siguiente valor nutritivo de la leche natural es el valor energético, que este va a depender de la cantidad de lactosa, que es el azúcar presente en la leche, y además de la materia grasa de esta. La lactosa promueve la proliferación de bacterias intestinales, favoreciendo la síntesis de vitaminas como la B2, que es la biotina, la B6 o el ácido fólico, y también la fermentación láctica, que sabemos que esta fermentación va a aumentar la absorción de calcio en nuestro intestino. De los valores nutritivos seguimos con el valor energético y sabemos que la grasa es una importante fuente de energía porque contiene ácidos grasos saturados e insaturados, así como también el ácido linoleico y las vitaminas liposolubles como A, D y E. Valor regulador, el último de los valores nutricionales de la leche natural. Es la principal fuente de calcio junto con los derivados lácteos, por lo que su consumo resulta muy imprescindible en varias etapas de la vida, especialmente en los periodos de crecimiento y desarrollo. Además, en algunos periodos fisiológicos concretos como lo es el embarazo y la lactancia y por supuesto la vejez. Su absorción también se ve favorecida por la presencia de la vitamina D, lactosa y además de que tiene una proporción adecuada de calcio y fósforo. Mediante 1 litro de leche cubre las necesidades de calcio de un niño y de un adulto. Además, sabemos que es rica en vitamina A y D, en la vitamina D riboflavina y ácido fólico. En este valor hay que tener en cuenta que las leches descremadas o modificadas lipídicamente aconsejadas a personas que sufren hiperlipoproteinemias carecen de ciertas vitaminas,
aunque algunas formas comerciales están enriquecidas. Esto se debe de comprobar siempre en el etiquetado.